Gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos de estar llevando a cabo esta emisión del Afrocaribeño de manera virtual. Desde 1994 se lleva a cabo el Afrocaribeño cada año en el puerto de Veracruz, y pues este año no podía no presentarse, y las autoridades del IBEC decidieron hacerlo de manera virtual y nos invitaron a coordinar mesas académicas. Les agradecemos mucho. Y bueno, hoy nos toca tener una presentación muy interesante, muy importante de Citlali Domínguez. Citlali Domínguez es una mujer joven, una investigadora joven, pero ha hecho trabajos muy importantes relacionados con la población de origen africano en el puerto de Veracruz. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana, hizo la tesis La población afromestiza de Coatepec, mestizaje e integración social, 1670-1790, y después realizó su maestría en estudios regionales, en la especialidad de historia regional en el Instituto José María Luis Mora. Además, actualmente Citlali hace su doctorado en la Sorbona, en París, en la Facultad de Letras, y ha participado en varios proyectos de investigación con el proyecto de la Ruta del Esclavo de la UNESCO y del Instituto Nacional de Antropología, con el Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad. Ha publicado artículos, ha hecho reseñas, y bueno, entre sus distinciones y reconocimientos académicos está la obtención de 2 becas de excelencia otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y bueno, actualmente está como doctorante, está terminando su doctorado en París, y ha recibido pues varios apoyos importantes de becas de excelencia para llevar a cabo sus trabajos. Además, es profesora del Departamento actualmente de Lenguas y Civilización Extranjeras del Instituto de Estudios Culturales e Internacionales, y es investigadora asociada del Laboratorio Dinámicas Patrimoniales y Culturas de la Universidad de Versalles. Y también es profesora en la Universidad de la Sorbona, y además investigadora del Laboratorio CLEA-CHAC del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, también de la Universidad de la Sorbona. Entonces, conocemos a Citlali hace muchos años, y nos da muchísimo gusto poderla tener en esta apertura del Afrocaribeño. Queríamos oír voces frescas, voces nuevas sobre investigaciones que se están llevando a cabo. Y bueno, entonces, sin más, le doy la palabra a Citlali Domínguez para que nos presente la conferencia Veracruz, Cruce de Caminos entre el Atlántico africano y el Caribe. Muchas gracias, Citlali, por aceptar estar con nosotros. Muchas gracias a usted, doctora, por haberme invitado. También a Gabriela Iturralde, con quien tuve oportunidad de intercambiar. Les agradezco a las dos la invitación que me han hecho. Y pues estoy muy contenta de participar en este festival afrocaribeño que pues yo he visto un poco crecer, porque desde que era niña veíamos en Veracruz y en la región aledaña al puerto estos espectaculares que nos decían Veracruz también es Caribe, y pues es un festival, digamos, que creo que es muy conocido de manera regional, local, y qué bueno que ahora con este espacio virtual se esté también como abriendo pues a otros horizontes y que llegue también a más gente. Le agradezco. Ahora voy a empezar la conferencia. Les quiero compartir la presentación que realicé para esta intervención. Quiero decirles que esta investigación se desprende de mi trabajo, o forma parte de mi trabajo de tesis doctoral que actualmente estoy escribiendo, y decidí nombrarla Veracruz, Cruce de Caminos entre el Atlántico africano y el Caribe. Y
quiero también añadir, porque es algo que no está dentro del título, es que el periodo que voy a abordar es específicamente el periodo de 1580 a 1640, que comprende dentro de un marco histórico mucho más amplio lo que se denomina historiográficamente como el periodo de la unión de las dos coronas o de la monarquía ibérica, es decir, la unión de España y Portugal. Y que justamente también coincide con el periodo de los asientos o del tráfico de esclavizados que va a realizar principalmente los mercaderes portugueses y también andaluces, y que van a llegar a uno de los puertos que más va a recibir este tráfico de seres humanos, va a ser el puerto de Veracruz. No obstante, a partir de la investigación que he podido realizar, me he dado cuenta que existió dentro de este, ¿cómo se puede decir?, este periodo de comercio de personas, de niños, hombres, mujeres, entre, digamos, estos tres continentes que comparten el espacio atlántico, Europa, África y América, existió un mayor intercambio directo, de lo que se nos ha dicho, entre los puertos africanos con los puertos americanos, principalmente con Veracruz. Y yo lo que busco explorar es una conexión, que es la conexión de Cabo Verde con Veracruz. Y por eso denominé a esta intervención, a esta conferencia, Veracruz, cruce de caminos entre entre el Atlántico africano y el Caribe. Es decir, bueno, este periodo, además del que les he llamado, hizo que varios puertos experimentaran las consecuencias de este tráfico transatlántico de personas, lo que aceleró, además de la venta de esclavizados a las Américas, aceleró también la circulación de otras cosas. Esas otras cosas, podríamos decir, fueron objetos, fueron saberes, fueron mercancías como telas, vino, perlas, pero también de objetos. Entonces, este periodo, digamos, que es lo que algunos autores han llamado como el periodo de la primera mundialización, como le dice Asperger, o mundialización ibérica, como le dice Serge Lusansky. Bueno, es un periodo de profundas conexiones y a mí me interesa observar cómo Veracruz se conecta al mundo, no solo a través de este tráfico, de este comercio de esclavizados, de seres humanos, sino también a otras rutas comerciales y cómo intervienen diferentes actores. Y a su vez, mostrar que Veracruz, pues como cruce de caminos, interactúan varias escalas o tiene una función multiescalar de acuerdo al comercio, de acuerdo al tráfico. ¿Cuáles son esas dinámicas, por ejemplo, espaciales que se reflejan en lo que hoy es Veracruz? Bueno, el puerto de Veracruz fue un nodo marítimo y terrestre. Marítimo porque es la conexión atlántica y caribeña, es decir, es la conexión con la metrópoli, con España, pero también la conexión con el África, con los puertos, con el puerto de Cabo Verde, con Sao Tomé, que también está en África, con el puerto de Luanda, que está en lo que fue el antiguo reino de Angola, hoy país de Angola, y es también un nodo terrestre que va a conectar Veracruz con la Ciudad de México. Y a través de la Ciudad de México también se va a conectar con otro puerto importante dentro de estas dinámicas comerciales, que es el puerto de Acapulco. Entonces, el puerto de Veracruz, en tanto nodo marítimo y terrestre, articula redes económicas de diferente naturaleza. Es decir, estas redes que transportan diferentes cosas, vinos, telas, enseres, plata, seda y esclavizados africanos procedentes de los puertos Atlántico, de Sevilla, de Lisboa, de Lagos y Tavira en Portugal, de Cabo Verde, de Luanda, de Cartagena de Indias, del Pacífico incluso. Es decir, Veracruz tiene lo que García de León ha llamado es un espacio bisagra,
pero que yo le llamo es también no solo un espacio bisagra en tanto que conecta a la Ciudad de México a través de Veracruz con el espacio Golfo Caribe, sino también es un nodo, para mí es un nodo terrestre porque va a ser la cadena de unión entre la Ciudad de México con Acapulco, es decir, con la otra fachada pacífica que también, de la cual sabemos que también fue un importante puerto conectado al mundo asiático y el cual también recibió tráfico de esclavos, de esclavizados. Entonces, Veracruz es un espacio conector que a partir del año de 1600 va a tener un rol fundamental dentro del comercio exterior. ¿Por qué? Porque a partir de 1600 Veracruz va a tener otro doble, digamos, otra importancia añadida, no solo de ser el conector con Europa y África y el Caribe, sino también con el Pacífico. ¿Por qué? Porque en 1600 se cierra el puerto de Acapulco a la conexión, al comercio internacional. Y va a ser ahora el puerto del Callao para hacer circular las mercancías que vienen de Asia, va a subir a Veracruz y entonces tenemos ahí un aspecto que yo llamaría de bioceanidad. No obstante, la primacía de Veracruz va a seguir siendo el Atlántico. Y podemos ver que Veracruz va a tener un espacio multiescalar en donde converge en una ciudad-puerto, a pesar de ser, como vemos en la imagen, que no es una ciudad muy grande, podemos ver en la imagen lo que es San Juan de Ulúa, que es como la eterna vigía que acompaña a la ciudad, de tablas, como se le describe en el siglo XVII. Aquí la pequeña ciudad, de la cual sabemos que parecía cobrar vida en el periodo de flota. En el fondo, bueno, vemos lo que es el pico de Orizaba y toda esta altiplanicie, todas estas montañas que están en la tierra del interior, que albergan las riquezas del territorio de la Nueva España. Es decir, que si bien la Veracruz era el principal puerto novohispano, su misma naturaleza también le hizo compartir dinámicas sociales y culturales propias de los enclaves conectados al exterior. En este sentido, como han demostrado los historiadores Antonio García de León, Antonino Vidal para el caso de Cartagena de Indias y Jorge Elías Caro para el caso de Santo Domingo, Veracruz va a compartir dinámicas de los enclaves caribeños que no solo están ligados a la cuestión del comercio, a la cuestión de la piratería, que son dos elementos que se han estudiado bastante por la historiografía regional y por la historiografía atlántica, sino también hay otro componente que debemos añadir a estas dinámicas espaciales, que es la cuestión de migración. Es decir, esta pequeña ciudad que vemos aquí en el siglo XVII, donde vemos llegar a las flotas aproximarse, va a estar conformada principalmente por inmigrantes españoles, inmigrantes portugueses, de los que ya nos ha hablado también Antonio García de León, pero también por otro tipo de inmigrantes de los que poco se habla y a los cuales se les tiene en una especie de ambigüedad en cuanto a cómo se les define. Y esos otros inmigrantes que además hacen comercio y hacen tráfico entre los puertos y que forman parte de estas tripulaciones de los barcos, de los navíos que atraviesan el Caribe, que circundan el Atlántico y que son portadores de conocimientos marítimos, son también los individuos surgidos del mestizaje en los enclaves africanos como Cabo Verde y Sao Tomé, que yo he dominado como lusos africanos. Es decir, individuos que también otras historiografías llaman como criollos atlánticos, pero que a mi parecer enmascara este otro componente, que es el componente africano, y de saber por qué estos individuos están insertados dentro de estas rutas comerciales que trafican con personas, que trafican con vinos, que trafican con telas. Entonces, podemos partir que estas ciudades, estos
espacio que también Antonino Vidal y Caro denominan la Gran Cuenca del Caribe, son territorios de frontera. De frontera, ¿por qué? Porque por un lado son las puertas de entrada de las mercancías, del comercio, de los inmigrantes a la tierra firme o al territorio español de América, del cual el Caribe también forma parte, pero es también una frontera que tiene plasticidad. Plasticidad, ¿por qué? Porque se forja en el vaivén del comercio, se forja también en el vaivén que es el desafío del espacio Golfo-Caribe, es decir, de estos escenarios violentos, de estos escenarios de despojo que representan estos puertos atlánticos en su conexión. Ahora, a estas ciudades portuarias que forman parte de la Gran Cuenca del Caribe, que está conformada por Veracruz y Cartagena de Indias, Santo Domingo y La Habana, hay que añadir una característica que es importante. Todas ellas nacen entre los siglos XVI y XVII y poseen un gran valor geopolítico para el sistema imperial. Estas ciudades-puertos eran las llaves de los reinos de las Indias de Castilla. En efecto, el sistema imperial del monopolio comercial se concentraba sobre las ciudades del Golfo Caribe, sobre todo, como lo he dicho antes, a partir del año 1600, cuando Acapulco queda bloqueado por el contrabando de plata que se hacía a través de este puerto. Ciudades portuarias del Golfo Caribe, por ejemplo, Cartagena de Indias era la encargada de concentrar la plata del Potosí y otros productos procedentes del Perú, mientras que Veracruz recuperaba el comercio que se podía del Pacífico, que se hacía antes a través de Acapulco, y también recibía a las flotas de los comerciantes peruleros del Callao para después partir hacia La Habana, que era donde se reunía la flota de tierra firme, que era la de Cartagena de Indias, y la de la Nueva España, que era la que salía de Veracruz. En efecto, el hacer parte del monopolio comercial impuesto por España hizo imperativo que la corona armara y protegiera estas ciudades portuarias a través de la edificación de murallas y baluartes. Esto puede observarse específicamente en La Habana y en Cartagena de Indias, incluso en Puerto Rico. Todo esto con la finalidad de proteger la ciudad, la población, pero también al comercio del asedio de piratas y del contrabando, que es justamente la última parte de la que voy a hablar. No obstante, la Veracruz, al igual que Portobelo, carecieron de un sistema de defensas, murallas y baluartes hasta bien entrado el siglo XVIII. Es decir, paradójicamente, a la importancia que guarda Veracruz en el comercio de ultramar durante la existencia de la colonización española en México y en América, es una ciudad que no está protegida. Aquí, por ejemplo, en la imagen se puede ver una vez más San Juan de Ulúa, que sí, efectivamente está amurallada, tiene algunas torres, y en esta ciudad, que es Veracruz, se dibuja una especie de muralla, pero es una muralla que solo existe en la representación de la pintura, más no en la realidad. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, existe una documentación de archivo, tanto en el Archivo Municipal de Veracruz como en el AGN de México, donde existen disputas del cabildo, de las autoridades de la ciudad de Veracruz, porque la muralla se echa a andar, vaya, se termina de formar. Esta Veracruz desprotegida, sin murallas ni baluartes, fue un arma de doble filo. Por un lado, emplazada en un espacio plano, como se observa aquí, con médanos de tierra de escasa elevación y a mar abierto, que es algo que no corresponde, por ejemplo, al caso de Cartagena y de La Habana, y se la hizo presa de ataques de piratas como Drake y Hawkins, incluso el pirata Lorencillo, que es como el muy conocido, quienes fácilmente pudieron entrar a la bahía y a la ciudad. Estas mismas características van a facilitar
el contrabando comercial que tantos problemas causó a la corona antes y durante el ocaso del sistema imperial español. Cabe mencionar que las características físicas, sociales y económicas que hicieron de la Veracruz novohispana la frontera de la Nueva España tuvo dos dinámicas bien definidas. Es decir, vuelvo al concepto de espacio-frontera. Frontera de mar, es decir, frontera con el Golfo, con el Caribe, con parte de los intercambios, pero también frontera de tierra, es decir, con el territorio del interior que se extiende y que es un territorio donde se encuentra la riqueza y donde están los mercados regionales en pleno desarrollo. Esto separó a Veracruz, por un lado, del mundo indoespañol que dominaba el paisaje social y arquitectónico de ciudades como México, Puebla, Valladolid e incluso Oaxaca, centros urbanos que se convirtieron en el deseo de admirar por parte de los viajeros extranjeros, sobre todo europeos, que llegaban a la ciudad de Veracruz y que no representaba o que ¿cómo se puede decir? No cuajaba, no entraba dentro del imaginario occidental construido sobre el Nuevo Mundo. En tanto que la Veracruz novohispana, vale la pena recalcar, es una ciudad hecha de los vaivenes de las olas del mar agitado del Golfo de México y también del Caribe. Es como la misma, yo percibo a Veracruz en este periodo, sobre todo en el inicio del siglo XVII, como una zona de constante agitación y es como en constante transformación. Como han señalado Pierre Chonu y García de León y Antonio García de León, pareciera que la ciudad de tablas, de aspecto circense y sucia, era poca cosa para los ojos de los viajeros, pues solo parecía renacer durante el periodo de las flotas. Y justo en ese momento la vida de Veracruz, la vida comercial, le regresaba y le daba la importancia de otros puertos del Caribe como Cartagena, Santo Domingo y La Habana. Esta ciudad, habitada en su mayoría por individuos extranjeros procedentes de diferentes partes del mundo colonial atlántico, es decir, de españoles, portugueses, afroibéricos, lusoafricanos, negros y mulatos novohispanos, es decir, ya nacidos dentro del virreinato, de 2 generaciones de nacidos, esclavizados de Angola, el Congo y Cabo Verde, desfilaron por Veracruz. Algunos llegaron para quedarse, otros solo estuvieron de paso, pero dejaron una huella indeleble en la ciudad. Con respecto a esto, Solange Alberro también ha señalado que durante el periodo de flotas, Veracruz era un carnaval por la cantidad y diversidad de orígenes de las personas que se reunían en ella para intercambiar mercaderías. Bueno, esto es en cuanto a las dinámicas espaciales de Veracruz como fachada, como espacio ligado al exterior, como nodo marítimo y terrestre. Por otro lado, hay que señalar cuáles son los circuitos comerciales. Bueno, los circuitos comerciales es algo que ya se ha abordado, que muchos autores los han estudiado, y yo solo aquí voy a retomarlos para señalar cuáles son las rutas de navegación que se utiliza para el contrabando, las cuales no varían mucho de la ruta, digamos, autorizada por España para hacer comercio con América. En estos circuitos comerciales, yo quise poner una cita que corresponde a una crónica de Historia y Natural Moral de las Indias, que es de 1585, 5 años después del periodo que estoy estudiando, y que dice así: no es el camino de mar como el de tierra, que por donde se va, por allá se vuelve, el mismo camino. Es decir, el mar es un desafío, es un espacio natural que desafía al hombre. Y el espacio atlántico
como cúmulo de saberes no solo va a ser construido por los navegantes o los marineros que salen de la península ibérica y que llegan a América desde 1492, es un saber en construcción que van a compartir los marineros, sí, del espacio atlántico, entendido como un espacio amplio que baña a 3 continentes, y que va a ser nutrido también por los navegantes, por ejemplo, musulmanes que están en el norte del África, pero también por los marineros o la actividad comercial que se va a desarrollar entre los enclaves africanos, como Cabo Verde, como incluso las Islas Azores, que ya pertenecen a Portugal, como las Canarias, que pertenecen a España, y también con las costas africanas. Entonces, es un saber que se va a construir en un primer momento entre africanos y peninsulares, y después se va a nutrir de la experiencia americana. Entonces, es importante decirlo que como hoy en día tenemos los aviones para conectarnos, para hacer circular, antes es la navegación y son los hombres de mar los que no solo van a hacer circular diferentes tipos de cosas, diferentes tipos de saberes en el espacio atlántico, son también los hacedores de crear un conocimiento náutico marítimo sobre cómo son las aguas, cómo son los vientos, qué partes del océano o del Caribe son mejores navegar en tales épocas, sobre las brisas, y es por eso que quise poner esta cita. Ahora, el periodo de los asientos que nos dice Enriqueta Vila Vilar, que comienza a partir así firme en 1595, en el que es un periodo en que, o también se llaman los asientos portugueses, en el que la corona celebra contratos o asientos con mercaderes extranjeros a quienes se les concedía permiso para entregar una cantidad específica de esclavos en determinados puertos, y donde hay 3 puertos autorizados para este tráfico, que es Cartagena de Indias, Veracruz e incluso Buenos Aires. Aunque Buenos Aires fue más un puerto de contrabando, que se va a abrir a partir de la segunda mitad del 17, van a empezar a llegar, digamos, esclavizados. Pero bueno, es Cartagena de Indias y Veracruz los autorizados para hacer en recibir. En teoría solo recibiremos, pero vamos a ver, sobre todo cuando avance la exposición, que Veracruz y Cartagena no solo reciben, también mandan conexiones. ¿Cuáles son esos ejes que articulan estos circuitos comerciales? Bueno, hay 3 ejes. El eje Sevilla-Lisboa, el eje Cabo Verde, Guinea-Angola, el eje Gran Cuenca del Caribe, Veracruz. Estos 3 ejes, ¿qué puertos lo componen? Bueno, el eje Sevilla-Lisboa está compuesto principalmente por Sevilla, aunque Sevilla cumple más una función administrativa que de navegación, porque realmente de dónde salen los barcos es de Sanlúcar. Cádiz, que es un puerto también desde antes de la llegada de Colón a América, desde antes de la colonización, es un puerto que hace tráfico de esclavizados con la parte mediterránea y el norte de África. Santa María, que es un puerto, digamos un puerto pequeño, ligado a Cádiz, Ayamonte, que es otro puerto también de la Bahía Gaditana, Huelva y Tenerife, que Tenerife ya está en las Canarias y podríamos decir que es un puerto africano geográficamente. Y Algarve, que es la región sur de Portugal, donde se concentran 3 puertos que fueron principales y que fueron actores claves para los primeros conexiones que van a hacer los portugueses con África y el tráfico de esclavizados: Faro, Tavira y Lagos. El segundo eje, es el eje Cabo Verde, Guinea, Angola, que son puertos que pertenecen
o fundados por portugueses, pero que durante el periodo de la Unión Ibérica van a formar ya parte, digamos, en teoría de España. Son Santiago de Cabo Verde, que está permitido según la reglamentación del comercio de Indias, está permitido como escala, más no como puerto donde los barcos pueden pasar directamente a América. Luego, el segundo puerto es Sao Tomé, que es una isla casi enfrente de Cabo Verde. Cacheu, que ya está en tierra firme de África, en los ríos de Guinea. Y finalmente Angola, que va a ser Luanda, el otro puerto que va a integrar ese eje, digamos, africano por donde circulan el tráfico de seres humanos. Y el tercero, que es el eje de la Gran Cuenca del Caribe, que es Veracruz, con Cartagena de Indias, y yo puse entre corchetes Santo Domingo, porque Santo Domingo no es puerto abierto al comercio, también en teoría, es un puerto de escala para la flota de la Nueva España, y Veracruz, que es, bueno, el puerto de México o el puerto de Nueva España. Entonces, esas son como los tres grandes ejes o rutas sobre las cuales se van a conectar los puertos del espacio atlántico. Aquí podemos ver en este mapa cómo se hacen esas rutas. Lo que me llama la atención de esta representación cartográfica, y también la puse por eso un poco a propósito, es ver cómo se sigue manteniendo esta idea de comercio directo solamente entre Lisboa, Sevilla, con el resto del continente americano, y África está completamente, los puertos africanos no están señalados. Cuando sabemos que los puertos africanos en este periodo de la Unión son importantes nodos también de articulación comercial. Ahora, a partir de estas rutas, ejes, yo quise investigar cuáles fueron los principales puertos europeos y americanos con los que se realizó comercio de esclavos. Y mi fuente para esto, aparte de mis fuentes de archivo, que pude consultar en el Archivo General de Indias en su momento, y con la fuente del Slave Voyage, que es una página que conocemos, dije, bueno, quiero saber qué puerto europeo fue el que más conexión tuvo con Veracruz o América en este periodo que estoy estudiando. Y pude constatar que los dos puertos que más relación guardaron con Veracruz fueron el puerto de Lisboa, que está aquí, y Veracruz es este, y Sanlúcar, que está aquí, y Veracruz es este. Entonces, esto nos habla que hay dos principales conexiones que, por un lado, no es, ¿cómo se puede decir?, sorprendente en el caso de Sanlúcar, porque sabemos que Sevilla, pues bueno, era la puerta de América en Europa y era la que controlaba ese comercio. Sin embargo, Lisboa, que es autorizado a partir de 1610 para hacer tráfico de esclavizados y en sí comercio con América, pues en muy poco tiempo tiene una, ¿cómo se puede decir?, una representación mucho más amplia, también está Cádiz, que otros puertos con Veracruz. Y bueno, ¿cuál va a ser también mi sorpresa? Que dentro de estos puertos que van a estar, con los cuales Europa tiene conexión ya, va a ser Bahía, el Caribe español. Bueno, la categoría es como muy amplia, pero el dato no da para decir específicamente qué parte. Es también otros puertos que no se mencionan, y Río de Janeiro en el caso de Brasil.
¿Cuál fue el mayor periodo del comercio de esclavos en estos intercambios? Bueno, este es el de 1613, 1621 a 1626. Fue el mayor periodo. En este periodo del comercio, también vale la pena señalar que no solo es el comercio legal, sino el ilegal. Y esto nos lleva a observar también cuáles fueron los principales puertos del destino de esclavizados. Veracruz, lo cual no nos sorprende, es otra vez Cartagena, Buenos Aires, bueno, la América Española, y puertos como La Guaira, que está en Venezuela. Ahora, lo que a mí sí me llamó la atención de este resultado que obtuve es que Veracruz resultara más elevado que Cartagena de Indias, porque principalmente la historiografía, como Enriqueta Vilavilar u otros autores que han trabajado comercio de esclavos, sí señalan que Veracruz, junto con Cartagena, tuvo como ese peso, pero siempre se ha dicho que Cartagena tuvo todavía mayor peso dentro del tráfico de personas. Y a partir de lo que he podido, digamos, hacer, reconstruir y hacer estadísticas, observo que Veracruz, ya poniendo datos que no son solamente registros autorizados por Sevilla, sino también de contrabando, sube su papel dentro del tráfico. Ahora sí voy a entrar como a la parte medular de mi exposición. De Cabo Verde a Veracruz. Se han estudiado hasta ahora, sobre todo la conexión que viene siendo Angola-Veracruz. David Witt nos ha hablado sobre todo de esta conexión tan importante y nos ha demostrado también en este periodo de la unión de las dos coronas que se realizaron viajes directos entre Luanda y Veracruz, o Luanda, Cartagena, Veracruz. O sea, Cartagena siempre como un sitio clave para hacer comercio. Sin embargo, no se ha explorado mucho y quiero decir que este eje o esta conexión de Cabo Verde a Veracruz es algo que quisiera continuar como realizando posteriormente, pero ya no solo con documentos españoles o portugueses, sino también con documentación africana para ver qué se puede decir de esto. Yo lo que propongo en esta conexión de Cabo Verde a Veracruz, más allá de llamarle contrabando, como le dicen los documentos coloniales, es explorar la construcción de una economía paralela que va a privilegiar el eje Cabo Verde-Veracruz o caboverdiano-veracruzano. Y para ello, bueno, si a partir de 1595 hasta 1610 se ha hablado de que la carrera de Indias conoció un periodo equilibrado, pues a partir de 1608, y que en 1608, perdón, rompió todos los récords según las estadísticas que da Chonu, y la Nueva España va a concentrar el 40.3% del movimiento interior con el monopolio comercial de Sevilla, lo cual lo lleva a representar el 37% del movimiento global del monopolio. Es un tráfico comparable con los puertos de la Unión Ibérica, solamente con dos, con Nombre de Dios y Porto Velo. Quiere decir que esto que nos está diciendo Chonu con otras fuentes va sobre todo a reforzar esta gráfica que habla del periodo. ¿Y por qué hablo de que esta gráfica se refuerza? Porque vamos a ver más adelante que justamente ese periodo donde él analiza solamente el comercio registrado en Sevilla con Veracruz y Nueva España, tiene una coincidencia en el desarrollo de este proceso, de esta economía paralela, en donde el trasiego comercial va a reforzar el papel que tienen los puertos.
Y eso también nos va a llevar a hacernos una pregunta, que es una pregunta que yo particularmente me he hecho. ¿Se puede hablar de un proceso de hemisferización afroamericana? Es decir, de un proceso donde solamente haya una interacción directa entre estos puertos africanos, es decir, para mi caso Cabo Verde, para el caso de otros autores, Luanda, eso habla de que hay un proceso de hemisferización. ¿Y cómo es ese proceso de hemisferización? Uno, eso nos debe de llevar a preguntarnos que hay lazos comerciales e intercambios entre estos dos espacios, ¿cómo se puede decir? Conectados por el Atlántico y el Caribe, pero también quienes hacen esas conexiones, quiénes son esos agentes que van, pasan, van y vienen, bueno, a veces van y vienen, a veces no, pues son agentes mediadores que yo llamo agentes luso-africanos. Estos lusos africanos que tienen una larga trayectoria dentro de la historia atlántica, es decir, no son actores que nacen de la colonización o durante el periodo de la Unión de España y Portugal. Son individuos nacidos o surgidos del mestizaje que tiene un origen desde el año de 1480, 1450, y que otros historiadores, sobre todo que hacen historia de África, llaman euroafricanos. Es decir, tercera, cuarta, quinta generación de individuos que forman parte de un mundo intermedio, que son comerciantes, que trafican con esclavizados, que son también marineros, pero no solo son, pues, ¿cómo se puede decir? Grumetes, son también capitanes, son contramaestres, y que navegan, ellos dicen, entre dos mundos. Para mí ellos navegan en varios mundos, porque son personas políglotas, son personas que hablan las lenguas africanas, que hablan el portugués, pero que también hablan el español. Entonces, estos son los individuos que van a hacer el comercio entre Cabo Verde y Veracruz. ¿Qué otra cosa hace pensar que haya que pueda ser factible una conexión Cabo Verde a Veracruz? Es decir, que no pase, porque habría que interrogarse por qué no es la conexión Canarias-Veracruz, que es un puerto que también servía de paso. Bueno, porque también la misma navegación, la posición de las islas de Cabo Verde en el hemisferio, ayuda a que los barcos naveguen más rápido de esta parte del hemisferio del Atlántico africano hacia el Caribe y después suban al Golfo de México y lleguen a Veracruz. Es decir, que este comercio está favorecido no solo porque es más corto el viaje, sino porque es más fácil, en teoría, de navegar entre Cabo Verde y entre la otra parte del continente, de la otra parte del mundo, que es el Caribe y el Golfo Caribe. Además, que Cabo Verde cumplió un rol determinante de reclutar el comercio de esclavizados que se hacía de las etnias africanas de la zona de Guinea, de la zona de la Senegambia, y era más rápido hacer esta venta, este comercio, que esperar al navío que llega de España, que baja de Lisboa y después va a cruzar hacia el Nuevo Mundo. Ahora, antes de pasar a esto, quisiera decir que también esta conexión Cabo Verde-Veracruz, pues es una conexión que no solo poco se ha explorado y que afortunadamente los documentos nos hablan de ella, sino que también nos ayuda a pensar nuestras relaciones no solo de Veracruz con el Caribe, sino de Veracruz, el Caribe con África. ¿Cómo pensamos esas relaciones? ¿Cómo podríamos construir, observar que
probablemente esta idea que tenemos como muy introyectada, muy metida, de que siempre existió este comercio triangular conectado por Europa, pues realmente observamos que lo que hay es una vitalidad entre las llamadas periferias, entre los puertos coloniales y entre los puertos africanos, que también son coloniales. Es decir, las periferias son las que tienen mucho más, tienen una interacción vigorosa y no solamente con la metrópoli. Y ahora les voy a mostrar este otro gráfica que hice sobre puertos africanos y americanos. Y podemos ver, por ejemplo, cuáles son los puertos, estos son los puertos africanos que van a interactuar. Cabo Verde, que para mí es como una conexión en construcción, aparece apenas en estos puntos naranja, pero es una conexión con Veracruz. Esta otra conexión es Guinea Portuguesa, y eso es algo complejo porque no se nos dice exactamente qué parte de la Guinea Portuguesa. Pero bueno, ahí está, lo cual es importante. Está la parte de Cabo Verde y Luanda, que va a ser la conexión que sabemos que es con la que mayor interactuó Veracruz, pero están estas otras dos que son importantes de decirlo. Ahora, estos datos más el comercio, más estas interacciones, nos hacen proponer que esta pregunta que nos hicimos, ¿existe o hay un proceso de hemisferización afroamericana donde Veracruz es un punto de la conexión importante? Podemos decir que sí lo existe. Podemos decir que sí lo existe, pero sobre todo esa pregunta también nos debe de llevar a preguntarnos cómo existe. Y para mí esa existencia se da a partir no solo de los viajes, es decir, no solo de la frecuencia marítima, sino también a partir de los actores involucrados. ¿Qué van a hacer? Sí, por un lado, en esta parte marítima, los lusoafricanos, pero también podríamos poner o llamar que existe otra conexión que va a ser importante para hacer fluir el comercio regional y sobre todo transportar la mercancía que llega al puerto con dirección a la Ciudad de México u otras partes del antiguo virreinato, y va a ser a través de los mulatos novohispanos. Entonces, vemos que estos agentes mediadores son principalmente afrodescendientes. Y la Veracruz es una conexión de afrodescendientes, o quienes la articulan son ellos. Finalmente, pongo esta otra pintura, que perdón, no puse la referencia, pero está en el Archivo General de Indias, que nos habla de una conexión que también es muy importante. Cartagena y la isla de la Española que está enfrente. Estos dos puertos, tanto Cartagena de Indias, pero sobre todo Santa Marta, la Española, son dos puntos o nodos de conexión para donde las naves que vienen de Cabo Verde van a pernoctar para subir después a Veracruz. Y entonces aquí tenemos otra escala que es importante decir, la escala regional, el espacio caribeño como espacio intermedio entre el Atlántico y el Golfo. Y estos puertos, también Santo Domingo, que está descrito solo una vez más como sitio de pasaje, va a también tener una conexión intensa de contrabando o de tráfico ilegal con Cabo Verde. Entonces, este proceso de hemisferización se puede comprender también o se sirve de el papel que van a tener estos puertos caribeños en el trasiego transatlántico. Y también, ya para finalizar, no sé si he hablado mucho o poco, pero ya para finalizar, también podemos, algo importante que
y un dato que me ayudó también a reforzar estas conexiones del comercio de esclavizados fue consultar una tesis doctoral que se acaba de dar en México sobre el papel de la Compañía de Jesús. Y me pude dar cuenta, revisando esa tesis, que la mayoría de los esclavos que compraba la Compañía de Jesús en Veracruz provenían de navíos que salían de Cabo Verde con destino, que paraban en la Española y después pasaban al puerto de Veracruz para entregar a las personas a la Compañía de Jesús, que después las iba a revender o las iba a guardar para sus haciendas azucareras. Yo podría concluir que este trabajo que les he presentado o esta breve conferencia, intervención sobre Veracruz, cruce de caminos entre el Atlántico africano y el Caribe, nos ayuda a repensar no solo el papel de Veracruz en el comercio, sino la plasticidad, por un lado, del componente africano en la sociedad portuaria, pero también en las sociedades del Caribe, y no solamente como esclavizados o como mulatos que han nacido en estos territorios o pardos, sino como individuos atlánticos que son portadores de conocimiento, que son actores comerciales, digamos, activos, que participan del comercio en diferentes niveles y que van acumulando también un saber náutico para poder adaptar los intereses comerciales de un lado y del otro del Atlántico en las colonias americanas. Por mi parte es todo y agradezco su atención y muchas gracias. Perdón, ahora sí. Muchas gracias, Citlali. Sin duda alguna, una extraordinaria conferencia que ejemplifica, ilustra muy bien, gracias a todas las investigaciones que has hecho, la dinámica regional entre los distintos puertos y los distintos hemisferios en donde está involucrado, sin duda alguna, la parte africana. Me parece que has encontrado cosas extraordinarias. Me llama mucho la atención esto que hablas del comercio, que puede ser superior a Cartagena, en Veracruz, y también, por supuesto, la relación tan directa entre Cabo Verde y Veracruz. Sin duda alguna son aportes muy importantes. Yo solo tendría dos preguntas para terminar, porque creo que estamos sí ya sobre el tiempo. Lo que tú presentas, Citlali, me quedo pensando, por ejemplo, en Campeche. ¿Qué pasa con Campeche? Que también es un puerto, ciudad, donde hay una fortaleza, por donde también entran esclavizados, y creo que también forma parte de este circuito complejo del que tú hablas. Y también me quedo pensando esta idea que en los últimos años se ha manejado mucho de que la mayoría de los esclavizados que llegan a la Nueva España son de las culturas bantús, también se tendría que relativizar, ¿no? Porque tú estás mostrando aquí que hay un gran comercio, sigue habiendo en este periodo de 1580 a 1640 una gran llegada de personas de Senegambia y de África Occidental. Entonces, si nos podrías hablar un poquito, porque creo que ya estamos sobre el tiempo de estas dos cosas. Sí, creo que es muy interesante, y yo creo que uno del problema que existe para rastrear como esta conexión Caribe, Veracruz, Cabo Verde o Veracruz, Cabo Verde, tiene que ver justamente por la cuestión de los archivos.
En el archivo español se pueden encontrar porque son documentos considerados de contrabando, arribadas maliciosas que les dicen ellos. Y por otro, existe también en los archivos portugueses ¿cómo se dice? El registro, pero lo extraño del archivo portugués o el desafío es que no hablan justamente de Veracruz o de Cartagena, sino que hablan de las Indias de Castilla. Entonces ahí es un problema porque se tiene uno que meter a leer el documento para ver cuál de todas las Indias de Castilla es a la que van a mandar el navío. Pero en los archivos portugueses se observa que no solamente es Angola el centro de explotación, sino también es Cabo Verde. Es Cabo Verde y no como paso, como lo enfocaban los españoles de, bueno, sí, pasan ahí las islas Cabo Verde, pero nada más se paran, refrescan la tripulación, proveen de enseres y vuelven. No, es Cabo Verde como junto con Sao Tomé, funcionan a la par, son los que hacen todo la conexión terrestre con África, con las etnias, y después mandan los navíos a Nueva España, los mandan a Veracruz. Y a mí me llamaba la atención, yo dije, bueno, ¿por qué Veracruz? Y también está el hecho de que sea Veracruz y no sea Cartagena de Indias, es porque en términos marítimos, en términos de navegación, el trayecto para llegar a Veracruz es más, digamos, viable que bajar a Cartagena de Indias. Digamos que están como más, sí, les favorecen los aires al bajar a Santo Domingo y de Santo Domingo subir a Veracruz. Y creo que también tiene que ver con un tipo de demanda del comercio. Para esta época, y que justamente en Nueva España hay muchas revueltas de esclavos, cimarronaje y todo esto, incluso está yanga en el interior apalencado, y después va a haber incluso el motín de la Ciudad de México, a quienes se les acusa de hacer estos motines o hacer estas rebeliones son a los africanos de origen bantu. Entonces hay una idea de que el esclavizado que viene de Cabo Verde o de Sao Tomé es, entre paréntesis, como puede ser más dócil y puede ser que esté más integrado también, ha pasado un proceso en Cabo Verde para adquirir ciertas, digamos, cristianizarse. Porque a mí me llama la atención también que los jesuitas privilegian este tipo de tráfico, ¿no? De seres humanos, y no los otros que también están llegando y que son los que más llegan a Veracruz, los de la zona de Luanda, en Angola. Creo que también habría que ver los archivos africanos, sobre todo Cabo Verde, ver qué se dice de Veracruz o de América. No sé si respondo la pregunta o me salí. Sí, muchas gracias, Citlali, muchas gracias. Sí, yo creo que es fundamental el trabajo que tú haces, abre muchas preguntas y muchas directrices a nuevas miradas sobre lo que ha sido tradicionalmente la idea del mercado de personas esclavizadas y también, como tú misma lo decías al principio, de saberes, de conocimientos, de la agencia de personas, estos que tú los llamas los lusoafricanos, ¿no? Gente que desde generaciones anteriores estaba trabajando y formaba parte de este comercio. Pues no me resta sino agradecerte mucho, Citlali, que hayas aceptado estar con nosotros en esta conferencia del afrocaribeño. Sin duda, te agradecemos muchísimo y aprendí y seguramente aprenderemos mucho. Y bueno, seguimos en contacto para conocer más avances de tu investigación y compartirlos con otras investigaciones. Muchas gracias, Citlali. Muchas gracias.